Bueno, vamos con el siguiente tema, continuando ya a lo que nos concierne a las alteraciones ácido-base. Bueno, vamos a decir que estas alteraciones ácido-base también van a poderse alterar en el sentido metabólico o respiratorio, como habíamos visto en el anterior video. El primer caso clínico que tenemos aquí va a ser precisamente relacionado a la acidosis metabólica que, bueno, estaríamos considerando en una primera instancia. Este primer tipo de alteración del cual vamos a hablar, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir que en este caso clínico vamos a tener un paciente con dos diagnósticos. Por una parte, un paciente con cetoacidosis diabética o CAD, que se considera, y aparte otro diagnóstico que es la acidosis metabólica severa compensada. Tomando todos los criterios ya para poder poner este tipo de diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a ser el que vamos a nombrar y también poner el apellido a este tipo de diagnóstico, ¿no? Pero para ello vamos a requerir la gasometría arterial. Bueno, vamos a tener que, en este caso vamos a tener un paciente de 24 años de edad, de sexo femenino, con el antecedente ya de tener diabetes mellitus tipo 1. Y tenemos como referencia o dato relevante principalmente que la cetoacidosis diabética va a ser muy frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Algo que hay que memorizar. El motivo de consulta viene principalmente con un cuadro de poliuria, de preferencia nicturia, quiere decir que se levanta unas 2, 3 veces en la noche a hacer la micción, a orinar vulgarmente, ¿no? Aumento en la frecuencia de la sed, es lo que quiere decir polidipsia. También dolor abdominal, vómitos y el estado de confusión, que nos debe llamar la atención principalmente estos síntomas, ¿no? Sacando el procedimiento ya de la gasometría y nos entregan la respuesta del laboratorio, tenemos principalmente que valorar ya los valores que nos van a ser útiles en el caso de una acidosis metabólica, ¿no? Bueno, tenemos que tomar en cuenta, como habíamos dicho, los antecedentes. Tenemos el antecedente de que nuestro paciente tiene la enfermedad de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ya bajo esa guía podemos nosotros ya tomar enfoque en determinados valores de nuestra gasometría. En este caso vamos a tener que habíamos hablado de los tres principales, el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y el ion bicarbonato. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de las alteraciones de nuestro paciente. Como vemos en nuestro estudio, tenemos un valor de referencia, a esto nos referimos con el valor normal que debemos llegar, que debemos tomar en consideración, y tenemos por otra parte el valor que va a tener nuestro paciente. Nuestro paciente lo podemos resumir con este término que es px, ¿no? Sabemos que en el pH el valor normal es pues de 7.35 a 7.45. Sin embargo, ya en nuestro paciente tenemos un valor de 7.15 de pH. Un valor que sería considerado bajo, ¿no? Y bueno, con fines didácticos vamos a insertar precisamente este tipo de flechas para irnos guiando, ¿no? Luego ya les voy a explicar por qué estoy utilizando las flechas y por qué también yo rayoneo los exámenes de laboratorio que tengo, ¿no? A veces es conveniente poner una flecha con el bolígrafo para que no se te vaya ese valor alterado. A veces con una charla con el paciente o de repente revisando todo el estudio, que a veces no son solo estudios de laboratorio, sino también historia clínica y demás, se nos puede ir quizás, por más de que ya lo habíamos revisado y ver que está alterado, se nos puede ir un valor, ¿no? De preferencia, por eso es aconsejable marcarlo. Y bueno, porque esto le robé de técnica a un maestro que hacía esto con el fin de facilitar las cosas y no obviar precisamente un dato alterado, ¿no? Bueno, en una primera instancia entonces decimos que el pH lo vamos a encontrar en un déficit, ¿no? En un valor disminuido. Vamos al siguiente. Como hemos tenido de antecedente, que es una alteración metabólica, lo que me va a interesar va a ser el ion bicarbonato.
En el caso del ion bicarbonato tenemos su valor de referencia que es de 22 a 26 mil equivalentes litro o milimoles litro, ¿no? En este caso vamos a tener que el valor está 5.000 equivalentes litro, un valor que bueno está también considerado bajo. Ponerlo igual una flecha acá, indicando que el valor está bajo, ¿no? Bueno, entonces tenemos los criterios para una acidosis o acidemia metabólica, ¿no? El pH va a ser el que nos va a indicar precisamente la acidosis. Y bueno, también hemos esclarecido que esta acidemia o acidosis se clasifica en 3 grados. En el grado de que esté menor a 7.20, habíamos dicho en el anterior video, que va a ser de consideración severa. Y por otro lado tenemos el ion bicarbonato que nos confirma ese tipo de alteración, que es la acidosis, en este caso metabólica. Bueno, entonces vamos a decir que también tiene su grado de severidad en casos de que sea menor a 10 mini equivalentes. En este caso tenemos 5 mini equivalentes. Vamos a decir que se va a considerar dentro del grado severo, ¿no? Y bueno, respecto a la presión parcial de dióxido de carbono, podemos mencionar algo interesante, ¿no? Esta en una manera descompensada, se va a encontrar en valores normales. Vamos a denotarlo con una N, ¿no? Sin embargo, algo a considerar es que se va a encontrar en la misma dirección de la alteración del pH, o sea, quiere decir que esta igual la vamos a encontrar en un rango bajo, ¿ya? Cuando ya existe una compensación. Eso es lo que vamos a aclarar acá. En el caso de ser metabólica, como habíamos establecido nuestra alteración de ácido-base, bueno, la compensación va a ser en una instancia principalmente respiratoria, quiere decir mediante el órgano del pulmón. Entonces sabemos que este tipo de compensación va a causar que nuestro valor de presión parcial de dióxido de carbono baje, ya cuando está entrando en compensación. Si entramos en una manera descompensada, vamos a encontrarlo de manera normal, nuestra presión parcial de dióxido de carbono. Sin embargo, ya es de conocimiento y de experiencia que los pacientes no vienen inmediatamente cuando les surge una molestia. Esperan a veces hasta días o hasta una semana, ¿no? Entonces, en ese mecanismo, fisiológicamente va a tratar de compensar el organismo humano este tipo de alteración. Y bueno, lo va a hacer mediante una compensación respiratoria y en este caso de la diabetes, pues lo va a hacer mediante la hiperventilación, mediante una respiración que se denomina la de Kussmaul. Bueno, la respiración de Kussmaul va a ser la asociación de dos componentes, la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Sabemos según la literatura que la frecuencia respiratoria tiene de 12 a 24 como valor normal respiraciones por minuto, ¿no? Entonces un excedente, digamos, a 24 nos va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria y por tanto es un componente que requiere la respiración de Kussmaul. Aparte, va a tener la sumatoria de la batipnea, o podemos ponerlo así, más batipnea. Bueno, la batipnea nos hace referencia precisamente a los movimientos respiratorios. Si son superficiales se denominan hipopnea y en el caso de ser profundos, que hace a la respiración mediante esos movimientos profundos y notorios, una respiración de tipo batipnea, ¿no? Entonces es una respiración profunda, la podemos decir, porque esta nos va a hacer denotar cómo funcionan o va a ser visible precisamente la función de estos movimientos respiratorios del tórax, ¿no? Entonces se la clasifica precisamente como una respiración rápida y profunda. Podemos hallar incluso hasta imágenes de esto eh, en los libros de fisiología, ¿no? Bueno, ya teniendo todo eso en cuenta, también vamos a decir que esto nos va a generar una hipocapnia severa, ¿no? De acuerdo a los niveles que habíamos explicado anteriormente o que en las tablas que hemos subido precisamente respecto al caso. Algo que hay que considerar acá respecto a la alteración ácido-base de tipo metabólica va a ser que respecto a la dirección de flecha, o sea, en este caso que sería una flecha hacia abajo o una disminución del pH,
algo que ustedes notan, y era por eso que también quería utilizar flechas como método didáctico, es que los otros valores van a seguir la misma dirección de la alteración del pH. Si en este caso el pH está bajo, las otras alteraciones, en el caso de ser metabólicas, van a seguir la misma dirección, o sea, en este caso una dirección de descenso, tanto los valores de presión parcial de dióxido de carbono e ion bicarbonato. Bueno, entonces decimos también, algo que hay que mencionar es que subimos en las redes, en el mismo canal, las consideraciones para catalogar los grados de severidad de lo que habíamos visto, ¿no? O sea, pueden ir al perfil y revisar este tipo de tablas. Sin embargo, si es necesario hacer un video explicativo, lo podemos hacer, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los otros datos que nos conciernen ya a las alteraciones metabólicas. Habíamos hablado del anion gap. En este caso requerimos ver la glicemia, también el lactato y aparte el BHB. Bueno, en el caso del anion gap, vamos a decir que en este caso podemos encontrarlo alterado. Tenemos los valores de referencia que son de 8 a 12 mil equivalentes litro. ¿Y qué nos dice los criterios en especial de la ADA, no? Mayor a 12 mil equivalentes litro es considerado como que este tipo de alteración tiene cuerpos cetónicos en gran alteración. Entonces, la presencia de cuerpos cetónicos se debe a que nuestro valor principalmente está de 30 mini equivalentes litros, superiores a 12 mil equivalentes. Algo que nos hace, bueno, referente a la presencia de cuerpos cetónicos o denominados también las cetonas, ¿no? Algo que hay que considerar acá es que tengo otra tabla para determinar este tipo de cetonas, ¿no? Algo que hay que considerar acá es que tengo otra tabla para determinar este tipo de cetonas, ¿no? Vamos a decir, dentro del aspecto de la bioquímica relacionada a la clínica y aplicación médica, que tenemos tres tipos de cuerpos cetónicos, ¿no? El primero va a ser el acetoacetato, el segundo va a ser el beta-hidroxibutirato y el tercero va a ser la acetona, ¿no? El principal y el que hemos visto en nuestro anterior ejemplo, por ejemplo, de gasometría, va a ser el hidroxibutirato, ¿no? El BHB o POHB que se denomina. Entonces, vamos a decirlo como está marcado ahí, que es el principal componente cetónico de la sangre. O sea que podemos encontrarlo en rangos normales, pero ya cuando excedan estos rangos normales, refleja la severidad del cuadro de cetoacidosis diabética, ¿no? Como estamos enmarcando acá. Bueno, vamos a decir también que el tipo químico que corresponde a este tipo de beta OHB es el hidroxiácido. Participa principalmente en ese proceso de acidificación del plasma sanguíneo, ¿no? Tenemos al otro tipo de compuesto que no solo va a estar presente en la sangre, sino también en la orina, que es el acetoacetato. Por tanto, igual, este tipo de compuesto es considerado químicamente una verdadera acetona. Vamos a decir que se va a eliminar también por la orina, ¿no? Entonces puede alterar el tema del pH en la orina. Y finalmente vamos a tener la acetona. Este es considerado un compuesto químico volátil, ¿listo? Vamos a decir que este le da la característica principalmente de eliminarse mediante vía respiratoria. Habíamos visto que hay una compensación mediante la respiración de Kussmaul, ya relacionando clínicamente, el cual también este tipo de cetona se va a eliminar mediante el aliento. El aliento puede denominarse aliento cetósico. Bueno, es una característica igual clínica el de sentir ese olor afrutado o olor a manzana, pero fermentada, ¿no? Entonces el olor característico es que cuando el paciente te va hablando, sientes ese olor como si hubiera fermentado una determinada fruta, pero la mayoría lo asocia principalmente con el fermento de la manzana a ese olor, ¿no? Entonces es considerado aliento cetósico y todo esto se debe principalmente a este cuerpo cetónico que es la acetona, ¿no? Como decimos, lo vamos a encontrar como signos clínicos de mayor a menor relevancia, ¿no? Ya que la respiración de Kussmaul es un signo clínico de mayor relevancia ya. Pero simplemente el aliento cetósico es ya uno de menor relevancia. Pero tenemos que hacer una correlación clínica
con los demás signos y los síntomas que tiene nuestro paciente, ¿no? Volvemos a nuestra tabla y vamos a continuar que, aparte de este anión GAP, que nos indica la presencia de cetonas o cuerpos cetónicos, vamos a tener que también solicitar la glicemia. Esto no es frecuente en una gasometría, ¿no? Pero sí va correlacionado. Que tenemos que son de valores normales, según criterios de la ADA, en 70 a 110 miligramos decilitros, ¿no? El valor prediabético hay que considerar también según la ADA que va desde 110 hasta 125 miligramos decilitro, y el valor ya diabético para el diagnóstico de diabetes es mayor a 126 miligramos decilitro. En este caso, nuestro paciente tiene 500 miligramos decilitro, causando una alteración llamada hiperglucemia por el aumento de la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, es crítico este valor, ya que, como les he dicho, el valor ya de 126 para arriba me llama la atención. Sin embargo, aquí tenemos que tenemos 500 como la alteración principal. Bueno, esto es un valor preocupante y bueno, se corrobora como un dato principal en la cetoacidosis diabética, ¿no? Bueno, y aquí podemos correlacionar, antes de seguir con el otro parámetro de nuestra gasometría, que es el criterio de la cetoacidosis diabética, ¿no? Podemos hablar de glucemia o glicemia en el primer caso, siendo la referencia a la cantidad de glucosa que existe en la sangre, ¿no? Y bueno, ya hablando de criterios de cetoacidosis diabética, tenemos como valor diagnóstico, en algunas literaturas nos va a decir valores mayores a 200 miligramos decilitros son considerados como un valor diagnóstico. Sin embargo, en los criterios de la ADA se considera mayor a 250 miligramos decilitro el tema de un criterio diagnóstico respecto a la glicemia para la CAD, la cetoacidosis diabética, ¿no? Es este valor precisamente considerado por la ADA porque nos ayuda incluso al momento de hacer el tratamiento pertinente de este tipo de cuadros, ¿no? El cuidado que tiene que tener precisamente a la administración de insulina endovenosa que baja las cantidades de potasio y bueno, que también podemos decir que tiene como efecto secundario la insulina endovenosa bajar las cantidades de potasio, pero también que debemos considerar este valor de 250 miligramos de cilitro como valor tope de bajar la glucosa, usualmente es de 50 miligramos de cilitro por hora, y bueno, si baja más de este valor, el tema del esquema de tratamiento para la cetoacidosis diabética cambia. Y es por eso que también en algunos casos vamos a poder observar que les dan soluciones glucosadas a pacientes diabéticos, no, de preferencia al 5% por si acaso, precisamente para evitar la hipoglicemia y evitar también el edema cerebral, ¿no? Que es una complicación frecuente de bajar demasiado rápido el azúcar, ¿no? O también que nos puede generar alguna alteración del electrolito del potasio. Bueno, entonces, bajo esa consideración, la ADA nos va a manifestar que este es un criterio diagnóstico. Respecto al pH, en los criterios de cetoacidosis diabética, el pH debe estar en rangos menores a 7.30 como criterio diagnóstico de la cetoacidosis diabética. Respecto al bicarbonato, también debemos observar que tiene que ser menor o igual a 18.000 equivalentes litro como criterio diagnóstico. Las cetonas positivas, sea en sangre o la orina, ya habíamos dicho cuál es la que se presenta en las dos, cuál en una sola y cuál también en el aliento. Entonces deben salir positivas y esto también se debe corroborar con este dato que es el anion gap. El dato del anion gap, precisamente, vamos a decir que debe ser mayor a 12, ya, según los criterios de la ADA. Otras literaturas consideran ya mayor a 10 y otros valores los tenemos también alterados, ¿no? Obviamente podemos considerarlo en algunos casos, ¿no? Pero la ADA nos dice mayor a 12 mil equivalentes litro en el caso de criterio de diagnóstico para la CAD. Y algo que hay que ver como dato clínico va a ser, igual dentro de los criterios de cetoacidosis diabética, el estado mental. Que de repente pueda estar somnoliento, pueda llegar también a un estado de estupor, comatoso en los casos más severos,
y bueno, ya nos debe alertar la alteración del estado de conciencia, como es el ejemplo que hemos tenido de nuestro paciente, ¿no? Ha llegado con un estado de confusión en sí. Eso nos debe llamar la atención. Bueno, entonces seguimos con el tema del lactato. El lactato es un componente que está presente, bueno, en la gasometría, el cual nos va a tener relevancia en la gasometría debido a que si se altera nos va a indicar algo, ¿no? Que puede haber una alteración secundaria por una regulación metabólica secundaria. Entonces tenemos que sus valores son menores a 2 milimoles litros o 2 mini equivalentes litros, que es lo mismo. Y bueno, en nuestro paciente tenemos la presencia de 3.5 milimoles litro, estaría en un valor aumentado en este caso, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque este lactato se convierte mediante un proceso, tras ir al órgano que es el hígado, mediante un proceso o procesamiento hepático, se va a convertir en ion bicarbonato. Bueno, entonces también esto podemos aplicarlo a la solución Ringer-lactato, que no es directamente que nosotros aplicamos el ion bicarbonato. Llega al hígado todavía el lactato y se llega a convertir después de manera secundaria en ion bicarbonato, ¿no? Este ion bicarbonato entonces va a tener la función de ir subiendo los niveles deficientes que habíamos dicho que son de 5 miliequivalentes en nuestra paciente, ¿no? Bueno, entonces por eso el paciente está reteniendo en su organismo y está teniendo mayor cantidad de lactato para poderla convertir después en ion bicarbonato, ¿no? Ojo, que solo podemos utilizar Ringer lactato en un paciente que tenga la función hepática normal. En aquellos que hay alguna alteración, debemos utilizar otra variante que es el acetato. Podemos utilizar el Ringer acetato. Lo pueden revisar, igual las tablas están en mi perfil, ¿no? Bueno, tenemos como último ya el componente BHB o beta hidroxibutirato o beta hidroxibutírico también se le considera, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir que sus valores normales son menores a 0.6 milimoles litro o mili equivalentes, ¿no? En el caso de 5.2 milimoles litro, lo cuales, los cuales, ya habíamos dicho incluso en la tabla que hemos visto, que bueno, lo vamos a relacionar precisamente con la gravedad. En este caso que hay alteración de este principal compuesto cetónico en la sangre, la podemos catalogar con una cetosis grave que incluso puede perjudicarnos respecto a la mortalidad que tenga nuestro paciente. O si no, que haga correlación, porque es muy raro, un poco frecuente, digamos, que entre ya de una complicación de CAD, de cetoacidosis diabética, a un EHH, que es un estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? Respecto a eso, también tenemos la siguiente tabla, ya para terminar, el estado hiperglucémico hiperosmolar, o también coma hiperglucémico hiperosmolar antes llamado, ¿no? Respecto a los grados de glicemia, ya, el valor o criterio que debemos tomar es que debe ser mayor a 600 miligramos decilitros. Sin embargo, nuestro paciente todavía no tenemos este tipo de consideración. Algo que también debemos tomar en cuenta es la osmolaridad plasmática. Sabemos que valores normales oscilan desde 280 hasta 310. Sin embargo, un valor de osmolaridad mayor a 320 miliosmoles, vamos a tener que este tipo de alteración se va a considerar como un criterio diagnóstico en el EHH. El pH puede estar ya normalizándose o puede estar levemente bajo. ¿Listo? El tema del bicarbonato mayor a 18 miliequivalentes litro, contrario a los criterios de la cetoacidosis diabética que estamos viendo, ¿no? Es diferente. Sin embargo, es poco frecuente, pero puede pasar que pueda entrar a un estado hiperglucémico hiperosmolar de una CAD. Algo que diferencia también en cuanto a los criterios del EHH es que las cetonas en sangre y orina van a estar ausentes. El estado mental sí o sí tiene que estar alterado y ya vemos alteraciones muy notorias que son el estupor o el coma. Entonces, esto como dato clínico, no laboratorial, ¿no? Pero es un criterio diagnóstico
para el estado hiperglucémico hiperosmolar. Bueno, entonces con eso hubiéramos terminado este tipo de explicación. Vemos que tenemos un tratamiento. Sin embargo, por no hacer demasiado largo el video y demasiado cansador para el espectador, vamos a hacer otro video siguiendo el tema del tratamiento en este tipo de pacientes, ¿no? En este paciente en particular que hemos tomado de ejemplo. Bueno, espero les haya servido y hasta luego.